Red es la película número 25 de los estudios Pixar, y me parece una verdadera lástima que no haya podido tener su estreno en cines debido a la pandemia de COVID, porque es genuinamente maravillosa. Mezcla temas tan profundos como el trauma generacional y la pubertad en una historia con mucho corazón, contada a través de una animación divertida, música pegadiza y un gran sentido del humor. Por eso me sorprendió descubrir que la recepción de Red no ha sido tan positiva entre la audiencia, con solo 67% de aceptación en Rotten Tomatoes. Entre los aspectos más señalados en las críticas negativas se encuentran el desagrado ante conceptos como la menstruación, la consideración de que la película es inapropiada por retratar la pubertad y a la protagonista interesada en chicos, la imposibilidad de conectar con una historia acerca de una niña adolescente, una supuesta glorificación de la desobediencia a los padres y el retrato de la protagonista como un ser autónomo capaz de tomar sus propias decisiones. Como el arte siempre generará opiniones diversas, ¿por qué no hacer un video contándote mi opinión sobre Red? La cual es, por cierto, opuesta a estas críticas que te presenté. Te diré por qué, de hecho, considero que Red es una de las mejores películas de Pixar. Soy Andrea Aleji, si te gusta este video dale like y para ver más contenido como este, suscríbete a mi canal en el que hablo sobre películas, series y telenovelas. Da clic en la campana para activar las notificaciones. Y advertencia, habrá spoilers a continuación. En Red, conocemos a May, una joven china canadiense de 13 años que vive en Toronto y parece tenerlo todo bajo control. Le va bien en la escuela, siempre con las mejores calificaciones. Tiene un grupo de amigas con las que se divierte y en las cuales tiene una gran red de apoyo que la acepta tal cual es. Y, sobre todo, se lleva de maravilla con sus padres, especialmente con su mamá, Ming, a quien May desea hacer sentir orgullosa. De hecho, por las tardes después de clases, le ayuda en el templo que Ming dirige y que es visitado por turistas. Pero un día, May comienza a sentir atracción por un chico que trabaja en una tienda y cuando su mamá descubre los dibujos que ha estado haciendo, Ming va a amenazar al chico para que no se acerque a su hija. May obviamente queda muy avergonzada por este episodio y esa noche tiene unas pesadillas inquietantes sobre pandas rojos. A la mañana siguiente, cuando May despierta, descubre que ella se ha convertido en un panda rojo gigante. Eventualmente, la mamá de nuestra protagonista le explica que su transformación se debe a que una de las antepasadas de May le pidió a los dioses que le dieran la habilidad de convertirse en un panda rojo para proteger a su familia y aldea. Este poder ha sido heredado a cada mujer de la familia Lee y se manifiesta cuando llegan a la pubertad. Las mujeres se transforman en panda cuando sienten una emoción muy fuerte y vuelven a ser humanas cuando logran calmarse. Ante esta revelación, May está mortificada, pues no se siente cómoda en su cuerpo de panda, pero tampoco cree posible mantenerse serena todo el tiempo. Sin embargo, su mamá le dice que hay una cura, que consiste en un ritual que encerrará el espíritu del panda en un amuleto como un collar o una pulsera, por ejemplo. Pero esta ceremonia solo puede llevarse a cabo cuando hay luna roja, así que pasarán varios días antes de que May pueda deshacerse del panda. Y en ese tiempo, varias cosas ocurrirán, incluyendo que la banda favorita de May y sus amigas anunciará que dará un concierto en Toronto la misma noche que habrá luna roja, además de que May comenzará a disfrutar su experiencia como panda. Me parece que es importante que los temas abordados por la película sean representados en historias así, que le llegarán a una amplia audiencia. Porque aunque inicialmente no tuvo un estreno en cines, Red llegó a la plataforma Disney Plus y años después se estrenó en algunos cines durante un tiempo limitado. Además, no solo aborda temas importantes, sino que lo hace con el tacto y la profundidad necesarias para dejar un mensaje positivo y duradero en las audiencias. Ahora, ¿cuáles son esos temas? Red es una historia sobre los cambios que se experimentan al llegar a la pubertad y el modo en el que esos cambios nos afectan a nosotros y también a las personas que nos rodean. El panda rojo en el que se transforma May es una representación física y mágica de lo que se siente atravesar la pubertad. Del lado físico, tu cuerpo crece, a veces hasta el punto en el que dejas de reconocerlo. Empiezas a generar olores que antes no emanabas. Te sale vello por doquier. Puede sentirse como si estuvieras usando un disfraz. Del lado psicológico y emocional, tus gustos cambian, chocas más con figuras de autoridad como tus padres porque empiezas a sentir deseos por explorar tus propios intereses.
Sufres cambios de humor repentinos y fuertes, casi como si hubiera un extraño adentro de tu cabeza controlando tus emociones y acciones. Solo quería darle esta película a esa niña de 13 años que estaba muy confundida y nunca tuvo la charla con su madre y que estaba en el baño asustada como May está en la película cuando se convierte por primera vez en un panda rojo. Mi esperanza es que esto comience esas conversaciones y que eventualmente podamos normalizar hablar de la pubertad y la menstruación y no sentirnos tan raros al respecto. Pero hasta entonces, por favor, mira esta entretenida película sobre un panda rojo corriendo por Toronto. En Red, lo más fuerte para May de todos los cambios que atraviesa es la falta de control que siente. No fue su elección convertirse en un panda rojo gigante, así como no es opcional atravesar la pubertad. Y el panda sale cada vez que May experimenta un sentimiento muy fuerte, cosa que depende en gran medida de factores externos. Es decir, se enoja cuando la molestan en la escuela o pelea con su mamá, y siente euforia cuando ve al chico que le gusta. Esa frustración de no poder controlar lo que pasa contigo puede llevar a un rechazo violento de la nueva persona que eres. Red refleja esto en los deseos que May siente por deshacerse del panda cuanto antes. Inicialmente, ve a esta mística criatura como un inconveniente literalmente gigante, en especial en lo referente a hacer sentir orgullosa a su madre. Para May, la aprobación de Ming es súper importante y desde que era muy pequeña hace absolutamente todo lo que le piden. Pasar tiempo en casa, ayudar en las labores del templo familiar, sacar buenas calificaciones, etc. Ahora que se transforma en el panda rojo, ese deseo por ser la hija perfecta se ve obstaculizado. Así que a May le atrae por completo la idea de llevar a cabo el ritual que se deshará de esa parte incómoda, desconocida e inconveniente de sí misma. Tristemente, podemos trazar paralelismos entre el ritual de Red y eventos de la vida real que buscan cambiar la identidad de las personas por una que encaje con los estándares socialmente aceptables. Por ejemplo, las terapias de conversión. Estas terapias, también llamadas esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género o ECOSIG, parten de la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género son algo que se puede cambiar y de que lo deseable es que las personas queer se vuelvan cisgénero y heterosexuales. Entre las prácticas utilizadas en estas terapias se mencionan coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, terapias de aversión, electroshocks y o exorcismos. Afortunadamente, en abril de 2024, el Senado de México aprobó reformas necesarias en el Código Penal y la Ley General de Salud para prohibir y sancionar estas terapias, incluyendo cárcel para quienes realizan y o las financien. Pero esto no ocurre en todos los lugares del mundo. Y una cosa es la ley y la otra la práctica. Y además sigue habiendo formas de violentar a aquellas personas que nos salimos de la norma de una forma u otra. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer. El obligar a que una persona oculte y o cambie parte de su identidad tiene efectos muy severos en la salud física, mental y emocional de las personas. Deja huellas muy difíciles de sanar. Retomando el paralelismo con la experiencia LGBTQ+, de acuerdo con datos de una encuesta realizada por la asociación The Trevor Project en 2024, en México 1 de cada 3 personas de la comunidad intentaron quitarse la vida en el año pasado. Más del 50% de la población encuestada consideró seriamente hacerlo, y el 77% de los que lo intentaron lo relacionaron con su situación familiar. En Red, el ritual por el que las mujeres de la familia de May deben atravesar para deshacerse de su panda es un proceso extenuante. Por las expresiones de nuestra joven protagonista, separarse de la entidad espiritual es incluso doloroso. Y en la película no se duda del amor que siente la familia de May por la joven. No la incitan a llevar a cabo el ritual buscando dañarla, sino porque ellas creen que será lo mejor para May, porque eso es lo que les han enseñado a través de muchas generaciones. Pero May empieza a preguntarse por opciones distintas. Ella descubre que, aunque su panda requiere de adaptación a los cambios y de aprender a gestionar sus emociones y hacer uso de su fuerza con responsabilidad, también le ha significado muchos descubrimientos emocionantes y placenteros. Desde que se convirtió en panda por primera vez, May ha adquirido una mayor seguridad en sí misma. Se ha unido más a sus amigas y ha encontrado el coraje para luchar por lo que es importante para ella. Es decir, no se trata de negar quiénes somos,
sino de mirarnos al espejo y aceptarnos, para entonces poder aprender herramientas y métodos sanos para navegar por el mundo. Con la pubertad también llega el despertar de la sexualidad para muchas personas. Y este fue uno de los aspectos que más controversia causaron en varias de las reseñas que leí de la película en Rotten Tomatoes. Al parecer, a muchos padres de familia no les gustó que se hablara sobre menstruación en la película, ni que se mostrara la atracción sexual que May siente por un chico que trabaja en una tienda de conveniencia. Definitivamente fue un riesgo abordar ese tema del despertar de la sexualidad de una chica en la pantalla, pero fue tan importante y divertido y una escena que no pudimos no poner en la película. ¿Es tan real? La pubertad nos ha pasado a todos los adultos. El desafío era cómo lo hacemos de una manera divertida e inesperada en una película de Disney. Estas conversaciones sobre menstruación y sexo deben ocurrir, aunque la sociedad haya reforzado la idea de que es incómodo o inapropiado discutirlo, porque la realidad es que los jóvenes estarán expuestos a estas situaciones. Y es mejor que las afronten con toda la información necesaria para saber tomar decisiones responsables que cuiden su integridad. La educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes al mejorar sus capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la vida, con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, igualdad de sexo, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas. Además de que, como la directora expresó, el despertar sexual se abordó de una manera divertida y muy original, pues May se da cuenta de que le gusta a un chico cuando empieza a dibujarlo, y de pronto sus trazos convierten al hombre en un tritón. Y las expresiones de nuestra protagonista mientras sigue dibujando reflejan el torbellino de emociones que hay en su interior. Emoción, curiosidad, temor a ser descubierta y euforia. A pesar de que Red sigue la historia de una adolescente de 13 años atravesando la pubertad, lo cierto es que todos podemos identificarnos con el mensaje de aceptación que la película promueve. Es cierto que durante la pubertad ocurren cambios muy intensos, pero las personas no dejamos de evolucionar a lo largo de nuestra vida, y eso hace que no dejemos de enfrentarnos a situaciones en las que las cosas se nos salen de control, a momentos de incertidumbre y a periodos en los que sentimos inseguridad. Y lo que Red nos invita a hacer es que aceptemos nuestra identidad y seamos amables con nosotros mismos. Creo que para mí es un recordatorio de que esos sentimientos no desaparecen, porque te identificas con eso. Dices, Dios, todavía me despierto algunos días y siento que tengo 13 años otra vez. Me siento insegura y digo, ¿con quién me voy a sentar a almorzar? O, uff, odio mi aspecto actual. Todas esas inseguridades y momentos, por muy intensos y concentrados que sean durante la pubertad, y tal vez sea la primera vez que los sientes todos, todavía están ahí. Creo que es un buen recordatorio de que todo el mundo lo tiene, todo el mundo se siente así. Así que, sin importar tu edad, sexo, raza, orientación sexual, etcétera, etcétera, Red te dice que abraces tu panda interior. Asimismo, otro tema importante en Red es la identidad cultural de Mei. Como dije hace un rato, la joven es china canadiense, y eso juega un papel relevante en la historia. Mucho de quienes son los personajes y de las relaciones que hay entre ellos está influenciado por su cultura. En la relación que hay entre Mei y Ming, un elemento predominante es el del orgullo que Ming siente de Mei y el deseo de esta última por no perder la buena opinión que su madre tiene de ella. Eso lleva a que Mei sea muy obediente y a que pase gran parte de su tiempo con Ming. Y ese deseo por ser la hija perfecta es algo que la directora Domee Shi tomó prestado de su propia vida, siendo ella también china canadiense. De hecho, varias personas de la comunidad asiática se sintieron identificadas con este aspecto. También siento que es increíble ver la reacción de la comunidad asiática a nuestra película. Tengo muchos fans que me escriben cartas como una adolescente asiática que está pasando por exactamente lo mismo con su madre y tratando de ser perfecta. Y esta película realmente les ayudó a aceptar que obtienen nueves y ochos y cómo la relación con su mamá será la misma. Es desgarrador, pero sorprendente, escuchar que nuestra película es una fuente de sanación y alegría para la comunidad. Siempre me ha parecido que la cultura asiática y la mexicana comparten muchas similitudes en lo referente a la importancia que la familia ocupa en nuestras vidas. Un estilo de vida más individualista como el de Estados Unidos, por ejemplo,
dictaría que Mei debe seguir sus deseos sin importar lo que opine su madre. Pero en culturas en donde los lazos familiares son tan fuertes, es más fácil entender la magnitud del miedo que Mei siente a decepcionar a su madre y el hecho de que nuestra protagonista no desee que sus elecciones la alejen de su familia. Por supuesto que tampoco hay que generalizar. Estoy segura de que hay personas apegadas y desapegadas de su familia en todos lados. Y es importante no pensar que todas las dinámicas de familias asiáticas son como lo que observamos en Red. Para Domeshi era muy importante representar su cultura sin caer en estereotipos. En la película era importante para nosotros representar la experiencia de esta niña asiática canadiense y su relación con su madre de la manera más veraz posible. Y eso significó representar muchas características que fácilmente podrían haberse vuelto unidimensionales o estereotipadas. Ya sabes, ella es una persona muy sobresaliente. Su madre es muy estricta o protectora, pero creo que elementos como ese entran en el estereotipo, un estereotipo negativo en los medios, cuando simplemente representas las características superficiales de esos personajes y no profundizas en por qué ves estas características en ciertas culturas. Incluso cuando no estábamos de acuerdo con lo que Ming hacía en la pantalla, entendíamos por qué lo hacía. Creo que siempre es importante que el público sepa por qué un personaje hace las cosas que hace. Otra manera de combatir estereotipos es mostrando la variedad de personalidades que encuentras dentro de una comunidad. En el caso de Red, los personajes asiáticos abundan en pantalla y tienen su propia personalidad. Esto lo vemos sobre todo en el grupo de amigas de Mei. Son Miriam, Abby y Priya. Estas dos últimas también son asiáticas. Abby es una coreana canadiense y Priya una india canadiense. Ambas chicas comparten valores, gustos e intereses con Mei, por eso son tan unidas, pero no son idénticas a ella. Abby es más expresiva y tiene un carácter muy fuerte, mientras que Priya está muy metida en la onda gótica y en los vampiros. Además, no observamos que la relación entre estas chicas y sus padres sea exactamente la misma que la que hay entre Mei y su mamá. Le quitó la carga a Mei para que pudiéramos impulsar su personalidad para convertirla en una perfeccionista, una niña de mamá, sin el peligro de decir que así es como todas las chicas asiáticas lo son. Esa era la intención detrás del grupo de amigos, porque queríamos que se sintieran como estas diferentes representaciones de ser una niña, pero también queríamos mostrar que apoyaban mucho a Mei. Y sí, la representación sí importa, mucho. Es necesario ver diferentes tipos de personajes e historias variadas en lo que consumimos. En primer lugar, porque ver a alguien como nosotros nos recuerda que somos valiosos, que merecemos nuestro lugar en este mundo. Ver historias como la nuestra nos confirma que no estamos solos en lo que experimentamos, pensamos y sentimos. Y el estar expuestos a diversidad ayuda a volvernos empáticos y tolerantes. Es muy importante ahora mismo, con todo lo que está pasando en el mundo y con el aumento del racismo contra los asiáticos. Celebrar estas historias y mostrar historias con caras asiáticas con asiáticos detrás de la cámara realmente demuestra que estamos aquí y que merecemos tener historias escritas sobre nosotros y que nuestra cultura merece ser celebrada y que merecemos sentirnos seguros. El trauma generacional, como su nombre lo indica, se deriva de experiencias traumáticas que impactan a los individuos a través de generaciones. Dicho de otro modo, el dolor se va heredando. Lidiar con el trauma generacional es complejo, no solo porque repercute física, mental y emocionalmente, sino porque curarlo y sanar heridas no es sencillo ni rápido. Se requiere reconocimiento, herramientas, apoyo. En Red, este tipo de trauma está representado por el panda gigante y la manera en la que se ha lidiado con esta entidad espiritual. Inicialmente, convertirse en un panda gigante era una bendición. En la película, Ming le explica a Mei que su antepasado Sun Yi le pidió a los dioses el poder para proteger a su pueblo de la guerra, y estos se lo concedieron dándole la habilidad de convertirse en un panda rojo gigante. Sun Yi le heredó el poder a sus hijas para que pudieran seguirse protegiendo. Pero con el pasar de los años, las transformaciones se volvieron una inconveniencia. Por eso, las mujeres Lee comenzaron a llevar a cabo los rituales con los que podían encerrar a su panda en un amuleto, el cual, como expresé anteriormente, es un proceso doloroso y traumático en sí mismo. El panda rojo no solo es una metáfora de la pubertad, sino de aquellos aspectos de nuestra identidad que nos avergüenzan, atemorizan o disgustan. Y al renunciar a transformarse, lo que las mujeres de la familia Lee están haciendo es volverse más aceptables, manejables, para evitar ser excluidas de su entorno y sufrir el rechazo de su familia. Esto es especialmente evidente con Ming.
Cuando el panda de Mei se vuelve muy público, sus tías y su abuela acuden para ayudar a poner bajo control la situación. Ahí nos damos cuenta de que Ming y su madre tienen una relación muy tensa. Más adelante descubrimos que esto se debe a que cuando Ming era joven tuvo una discusión muy fuerte con su mamá, y al exaltarse se transformó en panda e hirió a su madre con sus garras. El remordimiento y la vergüenza de este incidente moldean mucho de lo que Ming es en su adultez. Podemos deducir que de aquí viene el deseo de Ming por mantener siempre la compostura y asegurarse de que las cosas estén bajo control todo el tiempo. Así es como ella se convence de que nada malo ocurrirá de nuevo. Y en su deseo porque esto se cumpla, mantiene a su hija bajo estrecha observación, lo cual ha provocado que Mei empiece a comportarse del mismo modo, creyendo que ser perfecta todo el tiempo hará que las cosas salgan bien. Lo complejo es que, aunque no es sano, Ming solo está haciendo lo que cree que será mejor para su hija. No hace las cosas buscando dañarla. Lo que pasa es que ella piensa que este es el mejor modo de lidiar con el mundo. Probablemente porque es lo que ella aprendió de su propia madre, quien también es muy estricta y altamente crítica. Muchas veces en el cuarto de escritores abordaba la historia desde la perspectiva de la adolescente que piensa que todo lo que su madre le está haciendo es súper injusto. Tenía ese prejuicio. Tuve mucha suerte de tener a Lindsay, la productora de Red, allí, que es mamá de adolescentes, para calmarme y decirme, está bien, tal vez la mamá no sea un monstruo, o tal vez sea así porque siente esto. Y yo decía, oh, ese es un buen punto. Así que fue bueno tener otra perspectiva en la sala. En la escena que más me conmueve de la película, Mei se encuentra en el bosque espiritual en el cual las mujeres Lee dejan a su panda, y encuentra ahí a su mamá llorando. Solo que no es la versión adulta que conoce, sino una versión adolescente de Ming. Mei entiende que está asustada y decide darle la mano para guiarla y ayudarla a regresar al mundo físico. La belleza de esta secuencia es su significado. Estamos viendo a Mei reconocer que su mamá no solo es su madre, sino una persona que alguna vez fue una adolescente como ella y que carga con heridas que no ha sanado. Guardarle resentimiento no mejoraría las cosas. Lo único que puede ayudarla a sanar y que por ende fortalecerá su relación de madre e hija es la compasión. Siempre me gusta bromear diciendo que en lugar de terapia hice una película de Pixar. Y creo que también aprendí mucho al hacerlo. No solo sobre mí, sino que también pude recordar mi relación con mi madre cuando era adolescente y pude ver las cosas desde una perspectiva diferente. Otro aspecto que disgustó a los padres de familia fue que May ocultaba cosas de su madre para evitar meterse en problemas, como cuando empezó a utilizar a su panda para ganar dinero para los boletos del concierto de Fort Town. Pero me parece que la conversación que Red busca iniciar es la de la importancia de la comunicación, porque cuando no hay apertura en una relación, ya sea familiar, amistosa, romántica o de cualquier tipo, no existe la confianza para hablar con la verdad acerca de lo que queremos y necesitamos. Así como Red nos habla sobre tener compasión por nuestros padres, para tomar en cuenta cuando hacen su mejor esfuerzo por ser buenos, cargando con sus propios traumas, también le recuerda a los padres que sus retoños son personas independientes, que merecen ser respetados, escuchados y tratados como seres con autonomía. Habrá desacuerdos respecto a lo que es la mejor decisión. Claro que los habrá, pero no se resolverán con intransigencia ni con los oídos cerrados, sino con empatía y comunicación. Incluso cuando estoy haciendo esta película y critico a la madre de la película que es menospreciativa, me encuentro yendo a casa y pensando, ¿por qué quieres ir a ver eso? ¿O por qué quieres comprar ese juego? Y me vuelvo muy crítica con la pasión de mis hijos y la trato con desdén. Es un recordatorio de, no, 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 esto es natural, esta vez debes pelear con tus padres, estás destinado a pelear con tus padres esta vez, estás probando los límites. Y como padre, debes recordarte a ti mismo, esto no es personal. Por mucho que intentes evitar que tu hijo crezca, esto es parte de ello. Es raro. Aprender no es algo exclusivo de la juventud. El detrás de cámaras y los aspectos más técnicos de la película son igual de interesantes y sobresalientes que los temas que maneja Red, así que hablemos al respecto. El equipo de producción tiene una enorme presencia de mujeres. Está la directora y guionista Dome Shi, la otra guionista Julia Cho, la diseñadora de producción Rona Liu, la supervisora de efectos visuales Daniel Feinberg, una de las productoras Lindsay Collins, además del elenco que también son casi puras mujeres. Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hayen Parku, Maitreyi Ramakrishnan y más.
En un mini documental que se estrenó sobre la realización de la película, el equipo de producción ha hablado sobre cómo estar en un grupo conformado en su mayoría y dirigido por mujeres les brindó la valentía necesaria para compartir y retratar sus experiencias, por más vergonzosas o raras que pudieran parecer. Nos hizo más audaces en nuestras elecciones y en la historia. Todos esos elementos atrevidos de la película, como la escena con su madre y las toallas sanitarias en el baño, todas esas escenas con May bajando por su espiral de dibujo lujuriosa, los crushes raros con chicos, todo eso estaba en la primera versión de la película. Nunca rehuimos contar esos detalles incómodos y vergonzosos de la adolescencia de las chicas, porque muchas de nosotras lo hemos experimentado. Durante mucho tiempo, las películas se han centrado en la experiencia de los hombres en el mundo, y en específico la de hombres blancos heterosexuales. Es genial ver una película en la que haya tantos detalles sobre la experiencia de las niñas, las adolescentes y las mujeres, porque eso no debería de imposibilitar que otras audiencias conecten con el mensaje más universal de Red de aceptación, pero sí le brindan la oportunidad a muchas personas de ver reflejadas situaciones particulares que han atravesado o que atraviesan actualmente. Y si eso les permite encontrar alivio, ayuda, entendimiento y o conexión, entonces Red ya hizo algo increíble. Otro aspecto que se vio beneficiado por las experiencias de vida del equipo de realización fueron las relaciones que hay entre las mujeres de Red. La más prominente es la que hay entre Mei y Ming, pero es igualmente importante la amistad que hay entre Mei y sus amigas Miriam, Priya y Abby. De hecho, nuestra protagonista se da cuenta de que lo que la ayuda a calmarse y a adquirir control sobre sus transformaciones es pensar en sus amigas. Ellas son su lugar seguro, porque han construido una amistad en la que se aceptan y se quieren tal cual son, sin juicios ni menosprecio. Las relaciones con otras mujeres son muy importantes en la vida de una niña, y creo que para que una niña realmente madure y crezca en sí misma, necesita relaciones amorosas y de apoyo con otras mujeres y niñas. Estaba muy emocionada por mostrar lo cercana, extraña y específica que es la amistad de las chicas y realmente celebrarla, porque no lo ves a menudo en las películas. Muchas veces las chicas se enfrentan entre sí y son un poco maliciosas. Pero ese no fue el caso aquí y realmente solo quería celebrar la amistad entre mujeres. Es una declaración potente el observar una amistad así de pura, sin competencias ni malos sentimientos de por medio, apoyo total y sincero, y los efectos positivos que eso tiene en nuestro desarrollo personal. De manera similar, las tías y la abuela de May también llegan para mostrar otro pilar de apoyo para May. Aunque es cierto que inicialmente tienen el objetivo de participar en el ritual que encerrará al panda de May, al final se unen a ella cuando necesita ayuda. Y eso es un giro muy lindo, en cómo, una vez superadas y aceptadas nuestras diferencias, la familia puede convertirse en otra red de apoyo vital. Red tiene un estilo de animación particular. Es el acostumbrado 3D que observamos en las películas de Pixar, pero con ciertas influencias de anime. El resultado es un estilo muy dinámico, lleno de detalles graciosos y tiernos que quedan muy bien con la historia que se está contando, sobre emociones a flor de piel y la intensidad con la que se percibe el mundo en la adolescencia. Quería que se viera diferente y se sintiera diferente como película, porque nuestra protagonista se siente muy diferente. Todas las decisiones estilísticas que tomamos fueron para apoyar el personaje de May y su tipo de historia sobre cómo ve el mundo. Ella es una niña de 13 años valiente y enérgica. Solo queríamos diseñar el mundo a través de sus ojos, utilizando colores frescos, románticos y femeninos para el paisaje de la ciudad, pero también utilizar lo exagerado, caricaturesco y divertido que puede ser el anime para impulsar realmente las expresiones y emociones de Mei y hacer que el público sienta lo que Mei siente, porque ella siente mucho en esta película. La realizadora ha explicado que tenía ganas de ver el estilo del anime trasladado a la animación 3D, debido a la combinación de obras que ella consumió desde pequeña. Disney, Pixar, Miyazaki y Sailor Moon. Crecí viendo tanto anime japonés y leyendo manga que fue escrito y dibujado por mujeres. Sailor Moon trata sobre chicas de secundaria que salvan el mundo, pero también son mejores amigas y van juntas al centro comercial. Eso fue tan genial. Intentamos capturar ese espíritu de amistad entre chicas en nuestra película. Fruits Basket y Ranma son dos animes hilarantes que fueron creados por mujeres acerca de transformaciones animales humanos mezcladas con el romance de la escuela secundaria, la comedia y el drama. Me inspiré mucho en todo eso, esa increíble energía de chica adolescente que realmente quería poner en la pantalla grande.
Así como la animación ayuda a contar la historia de Red, la música juega un papel muy importante. May y sus amigas están obsesionadas con una banda pop llamada Four Town, así que se crearon canciones originales para que el grupo las interpretara, y estas están muy presentes a lo largo de la película. Se trata de Nobody Like You, You Know What's Up y One True Love, cada una de las cuales tiene un propósito específico, ya sea de remarcar los momentos en los que May ve a algún chico que le gusta, o ambientar las escenas en las que May comienza a ganar más control sobre sus transformaciones. Al principio estábamos usando música temporal para la película, pero sabíamos exactamente lo que tenía que ser cada canción. La primera canción, Nobody Like You, fue el refuerzo de la confianza. Necesitábamos una canción que las amigas de May puedan cantarle cuando se siente muy deprimida por su cuerpo de panda. Las letras necesitan hablarle de verdad y hacer que se sienta bien en su cuerpo y en sí misma, para hacer que se ame a sí misma de nuevo. Pero no solo son útiles, sino que son muy contagiosas, porque se nota la inspiración que hay de bandas como NSYNC, que es de finales de los 90 y principios de los 2000, así como la película está ambientada en el 2002. Pero también están influenciadas por grupos modernos como BTS. I never met nobody like you. Así pues, Red es una película muy divertida, pero también muy profunda, que tiene la capacidad de conmover, inspirar e iniciar conversaciones sobre nosotros mismos y la relación que tenemos con aquellos que nos rodean. Sus mensajes sobre aceptación, empatía, amistad, familia y pubertad son muy relevantes y los promueve con una historia muy entretenida y que fue hecha con mucho corazón y dedicación. Por eso, la considero una de las mejores películas de Pixar, y eso ya es mucho decir considerando el impresionante historial de la compañía. Soy Andrea Aleji, muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like, y para ver más contenido como este, suscríbete a mi canal en el que hablo sobre películas, series y telenovelas. Puedes dar clic en la campana para que se te notifique cada que subo un nuevo video. Cuídate y abraza a tu panda interior. Hasta la próxima.